Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es crucial, no solo como educadora, sino como persona que cree en la importancia de ver y valorar a cada ser humano desde el respeto y la gratitud. Estamos aquí para hablar sobre la inclusión, un concepto que va mucho más allá de lo que a veces pensamos. La inclusión no es solo para personas con alguna discapacidad o diferencia, la inclusión nos invita a ver a cada persona con dignidad y con la certeza de que todos tienen algo que aportar. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo encuentro en donde estamos aprendiendo, en donde estamos reflexionando, en donde estamos permitiéndonos ser mucho mejor. Les doy las gracias a todos por estar aquí y les cuento que estuve varias semanas bien enferma de mi garganta, por eso estaba desaparecida de los podcasts, pero no de las redes. Estuve tratando de aportar lo que más podía en torno a la inclusión. Un tema que hoy quiero que reflexionemos, que podamos ver de dónde nace este concepto, por qué vivimos en un mundo que a pesar de los avances sigue siendo tan discriminatorio y excluyente. Y también los quiero invitar a pensar qué estamos haciendo en la crianza y en la formación escolar que impide que los niños sean inclusivos desde pequeños. Vamos a desconstruir quizás algunos mitos, pero también encontrar respuestas prácticas para que juntos podamos construir una sociedad más inclusiva, que parta desde nosotros los adultos, ¿cierto? Desde la familia, desde el hogar, desde la escuela. Y ojalá que al final de este episodio nos sintamos más inspirados para ser un agente de cambio. A mí me apasiona mucho hablar de inclusión porque a lo largo de mi vida he ido aprendiendo y he ido reconociendo lo importante que es aceptarnos como somos, con nuestras características propias, con nuestras facultades, con nuestras potencialidades, y aceptar, y más que aceptar, valorar esa diferencia del otro. Es súper compleja la inclusión, porque la inclusión generalmente es algo que no tenemos inserto, la gran mayoría, me incluyo, ¿ya? A veces la inclusión llega a nosotros por una vivencia, por una situación, por experiencias que vivimos, ¿ya? Pero no necesariamente porque nos criaron como seres inclusivos, o porque en nuestro colegio nos formaron como seres inclusivos, ¿ya? Muchas veces se habla de inclusión en un sentido como limitado, ¿ya? Como si fuera solo una cuestión de abrir un espacio para personas con discapacidad, por ejemplo, o hacer adaptaciones. Pero la verdadera inclusión es mucho más que eso, es algo profundo que implica reconocer y respetar la diversidad en todas sus formas, ¿ya? Cultural, étnica, de género, socioeconómica, de capacidades, ¿ya? Es un acto muy profundo de humanidad. Y creo que hoy día estamos todos invitados a volver a la esencia de la humanidad, ¿cierto? A esta esencia del ser que tiene muchos componentes, pero que en sí, si la pudiese conjugar en algo, creo que es puro amor hacia los demás. Y es complejo, vivimos en un mundo difícil, muy carente de estas herramientas, con mucha falta de amor. Por lo tanto, no es una moda ser inclusivo, sino que hoy día ser inclusivo y tener esta mirada, esta forma humanitaria de ver la vida, es una necesidad.
cuando pensamos en qué queremos dejarle a nuestros hijos para su futuro, yo creo que es dejarles inserta esta semilla en ellos desde pequeños para que puedan tener una vida con más respeto, con más aceptabilidad y con más amor y comprensión por el otro. Y se los cuento con tanto sentido porque, bueno, particularmente me tocó vivir muchos momentos en mi vida de ser discriminada por diferentes aspectos. Luego, cuando empecé a trabajar, me tocó ver cómo se discriminaba a otros. Y luego tuve la experiencia de ser mamá por primera vez y mi hija tiene una discapacidad. Entonces, me ha tocado vivir desde todos los escenarios lo que se siente la exclusión, ¿cierto? El ser discriminado, el ser mirado de forma diferente. Y creo que, fíjense que la discriminación o la exclusión más dolorosa ha sido la que uno como mamá puede sentir al ver que a tu hijo lo discriminan o lo ven de forma diferente. Entonces, hablar de inclusión hoy en día sin duda para mí es un deber, ¿ya? Lo siento como un deber, como una tarea importante, como un trabajo a realizar porque sin duda quiero lo mejor para mis hijos, pero también quiero lo mejor para mí en este mundo. Entonces, y también quiero que eso suceda con los demás. Por lo tanto, siento la responsabilidad de poder hablar de inclusión, pero hablarla desde esta mirada que les digo que es mucho más profunda, que tiene que ver con una mirada mucho más humanitaria. De antemano les pido disculpas por mi garganta, porque si bien ya puedo hablar, igual tengo algunas dificultades, ¿ya? Me cuesta un poquito. Bueno, y si queremos hablar un poco del concepto de inclusión, ¿ya? El concepto de inclusión no es algo que esté desde hace mucho tiempo, ¿ya? Es un concepto que nace como respuesta a una larga historia de discriminación y exclusión, ¿ya? Y viene desde un deseo de reparar, de integrar, ¿cierto? Aquellos que han sido marginalizados. Pero también nace del reconocimiento de que una sociedad diversa es mucho más rica, mucho más creativa y mucho más justa, ¿ya? Y no se trata de hacerle un favor o cumplir con una norma, sino de entender, ¿ya? Que todos somos responsables de crear espacios donde todas las personas nos sintamos vistas, valoradas y bienvenidas. A lo largo de la historia, ya si uno hace estudio profundo, hemos excluido a personas ya por su raza, por su religión, por su orientación sexual, por su condición física, por su condición mental. Y aunque hemos avanzado en muchos aspectos como sociedad, esto sigue siendo un problema, ya sigue persistiendo. ¿Y por qué sigue persistiendo? Porque la inclusión no es solo un acto externo, ¿ya? No es cambiar el mobiliario, no es ampliar una puerta, no es agrandar un baño, no es poner un cartel, no es cambiarle las vocales a las palabras, sino que es una manera de pensar y de vivir. Y eso es algo absolutamente profundo, ¿ya? Es la forma en que nosotros vemos el mundo, por lo tanto, se tiene que desarrollar de forma temprana, ¿ya? Desde la primera infancia, desde que nacemos, y, que es algo súper importante, desde el ejemplo de un otro, ¿ya? Por lo tanto, los adultos tenemos mucha responsabilidad, tenemos un gran trabajo en torno a la inclusión. Ahora, si bien hablamos mucho de inclusión,
¿por qué seguimos viviendo en un mundo tan discriminatorio, cierto? Y aunque hemos logrado, como les decía recién, avanzar en muchos aspectos a nivel mundial, ya seguimos viviendo en un mundo que discrimina. Y a veces lo hacemos de manera consciente, ya, y otras veces de manera muy sutil. Pero muchas de esas actitudes están tan arraigadas, que ni siquiera las cuestionamos, ¿ya? Porque no somos capaces tampoco de darnos cuenta que estamos discriminando, porque es algo que tenemos absolutamente insertos en nuestro switch, ¿ya? Y a menudo reducimos a las personas a estereotipos y los etiquetamos porque eso nos han enseñado desde pequeños, ¿ya? Y hoy día el papel de los medios y las instituciones, las políticas públicas, incluso la educación, a veces perpetúan estos modelos discriminatorios, ¿ya? No solo vemos desigualdad, sino que la normalizamos. Entonces, ¿cómo podemos empezar a cambiar esto? ¿Ya? Y esto empieza por muchos aspectos, por el lenguaje que estamos ocupando, por cómo hablamos de los demás, por cómo nos referimos de los demás, por cómo enseñamos a nuestros hijos, por cómo le enseñamos a nuestros estudiantes a ver al otro, por cómo nosotros mismos vemos a nuestros estudiantes, etcétera. Y como les decía recién, tenemos tan normalizadas ciertas cosas. Miren, hoy día en el sistema educativo, sin quizás darnos cuenta, premiamos ya como sociedad, por ejemplo, la competencia. Premiamos el individualismo. Y eso muchas veces nos hace perder de vista el valor de lo colectivo, ¿ya? Ser inclusivos implica mirar al otro como alguien valioso y no como una competencia o como una amenaza, ¿ya? Y yo siempre me pregunto, es decir, trato de analizar siempre en mí, ya, a ver qué estás haciendo bien, pero además de que estás haciendo bien y que tienes que seguir haciendo, ¿qué estás haciendo mal? ¿O qué no estás haciendo? Ya, en torno a la crianza, en torno a la educación. Y desde la crianza, a veces sin darnos cuenta, transmitimos sin duda prejuicios, ya, actitudes que promueven la exclusión. Cuando etiquetamos a otros como diferentes o inferiores. A mí me ha tocado, yo debo ser súper sincera, a veces decirle a mi hijo: oye, es raro, sí, tu compañero es raro. Utilizamos ciertas palabras que son muy etiquetadoras, muy dolorosas también. Y claramente no lo digo delante del compañero, y después me hago en mi autocrítica y yo mismo me doy cuenta y le digo a mi hijo: oye, qué tontera que estoy diciendo. A ver, obvio que es diferente. Ya, me voy a referir mejor a la acción, no a la persona. Y cambio switch y me doy cuenta en el camino. ¿Pero por qué? Porque es algo de lo que estoy hablando, ¿cierto? Porque es algo que estoy estudiando, porque es algo que estoy intentando cambiar en mí, que me permite darme cuenta en el momento cuando cometo ciertas equivocaciones, ciertos errores, utilizo ciertas palabras o etiqueto o algo, alguna acción, ¿cierto? Que no es inclusiva. Y soy capaz de darme cuenta y reflexionar y cambiar. Pero cuando uno lo tiene inserto desde pequeño, porque lo vio así, porque lo vivió así, porque encima de eso en el colegio también te lo avalaron que fuera así, claramente no eres capaz de darte cuenta que no estás siendo inclusivo, ¿ya? Por ejemplo, cuando no respondemos al saludo de alguien por su apariencia. Sin duda estamos enseñando a los niños a discriminar. Ya los niños aprenden con el ejemplo. Y lo que ven en la casa, o lo que ven en su entorno, o lo que ven en el colegio inmediato, sin duda
afecta cómo ven el mundo. En el sistema educativo a menudo hablamos de inclusión, pero muy poco lo aplicamos. Ya los programas escolares. Hoy día lo único que intentan es homogeneizar el aprendizaje. Queremos que todos sean iguales. Queremos que no sé, en su mayoría los programas de los colegios están diseñados para un estudiante que es el promedio. Las experiencias están hechas para un estudiante que es el promedio. La evaluación está hecha para un estudiante que es el promedio. ¿Y por dónde empezamos? ¿Cierto? Ya, listo. Te creemos el cuento, Paola, de que hay que ser inclusivo. Ya, pero ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Y bueno, yo creo que si tenemos que empezar de alguna parte, sin duda, y ya lo hablamos en algún otro episodio de los podcasts, las habilidades emocionales son fundamentales. Ya es un punto importante, porque hoy en día no estamos enseñando lo suficiente sobre empatía, sobre habilidades emocionales y sociales, ¿ya? Y como he dicho y dije recién, la inclusión no es solo un tema de infraestructura o de hacer una adaptación curricular, ¿ya? La inclusión es una cuestión emocional, es una cuestión de valores, ¿ya? ¿Cómo esperamos que los niños sean inclusivos si no les enseñamos a ponerse en el lugar del otro, a entender las emociones ajenas, a ser solidarios? Si cuando un compañero se equivoca y yo como profesor le digo, ya, un aplauso porque se equivocó, miren qué en eso, y hago ese tipo de acciones que parecen chistosas y graciosas, pero que en realidad no lo son en absoluto, ¿ya? O cuando un compañero, no sé, tiene rabia, está molesto y aislémoslo, dejémoslo solo, nadie lo pesque. Hoy día nadie lo infla tal porque la verdad es que se está portando mal. La verdad que eso es excluyente, ya completamente excluyente. Yo sé que la educación es difícil, hoy día educar es muy difícil, ya. Hoy día educar es muy difícil, pero es muy difícil por muchas cosas. Es muy difícil, ¿por qué? Porque tenemos adultos educando, primero, que no creen en ellos. Segundo, que no creen en lo que están enseñando. Tercero, no creen en los alumnos. Ya. Con toda razón la educación es difícil. Tenemos padres que no creen en los profesores. Insisto, hoy día necesitamos volver a humanizarnos, volver a respetarnos, a querernos, a preocuparnos, a cuidarnos, a protegernos, ¿ya? Y eso se enseña desde pequeños. Y eso se aprende ahora de adultos, reflexionando, hablando, tocando el tema, poniéndolo en la mesa. Hablemos con nuestros hijos. Hablemos de emociones, qué sentimos, qué nos pasó. Y no solo de las emociones que quizás entre comillas podemos etiquetar como una emoción buena. Todas las emociones son emociones. Pueden ser malas o pueden ser buenas dependiendo de cómo nosotros accionemos con esa emoción, ¿ya? Pero todas las emociones son válidas. Hablemos de emociones, hablemos de lo que nos sucede. Como papás, contémosles, me siento de tal forma, estoy agotado, me pasa tal cosa, hoy día estoy molesto, me sucedió tal cosa en mi trabajo, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué me aconsejan? Los niños tienen mucho que hablar también, tienen que opinar, tenemos que crear diálogos, con nuestra pareja, es difícil, hoy día se ha perdido mucho la comunicación.
¿ya? La comunicación en pareja, la comunicación en familia, la comunicación con los amigos. Hoy día la comunicación está perdida. Las redes son un medio de comunicación, pero que nos ha cortado las herramientas comunicativas. Es súper extraño, pero es así. Hoy día necesitamos volver a comunicarnos, hablar, conversar, tocar estos temas en familia, ¿cierto? Y si yo pudiese recomendar alguna práctica, creo que les podría decir, primero, desde casa, empezar a enseñar a todos, niños, adultos, a apreciar nuestras diferencias, apreciarnos, valorarnos, apreciar que él es más alto, que él es más bajo, porque tú gracias a esto tienes más habilidad, empezar a decirnos nuestras características, lo valioso que somos por lo que somos. Ya, a ver la diversidad como una fortaleza, ya no como una debilidad. Y hablar con la familia sobre la importancia de ser inclusivos. También hay que conversar sobre eso, ¿ya? Pero también hay que hacer acciones. Y esas acciones parten por esto, por valorar, oye, gracias por lo que hiciste, eres súper valioso para mí. Gracias a que tú ordenaste tu dormitorio, yo me siento más aliviada como mamá. Agradecerse lo que se hace, decirnos cosas bonitas, piropearnos, ¿cierto? Si se puede decir de otra forma. Valorarnos, comunicarnos. Yo sé que es difícil, cuesta harto porque por una parte no tenemos muy inserto el decirnos cosas, ¿ya? El verbalizarnos cosas, decirnos que nos queremos, decirnos que sentimos, es difícil. Pero hagamos ejercicio, a lo mejor nos cuesta verbalizarlo, escribámoslo. Dejémonos mensajes, creemos un cuaderno donde nos dejemos mensajes en las mañanas, donde podamos decirnos cosas bonitas, hagamos detalles, hagamos ejercicios, juegos, por ahí. Para quienes están en Instagram o están en Facebook y me siguen, yo he subido algunas experiencias, algunas ideas que les he dado de juegos, de actividades en familia o de actividades en el jardín infantil o en el colegio que puedan realizar, que nos ayudan a ir valorando, ¿cierto? Lo que somos, ir valorando al otro, irnos diciendo las cosas bonitas que tenemos. Lo que nos hace diferente. Oye, me encanta tu pelo, es diferente al mío, me encanta cómo te ves, te hace única. No sé, sí, valorarnos, la verdad que es una tarea irnos valorando, ¿ya? Yo creo que ese es un primer ejercicio importante que debemos empezar a hacer, empezar a conversar. Volver a tener un punto de encuentro, busquemos los puntos de encuentro. Hoy día los tiempos son complejos, ¿cierto? La mamá trabaja, el papá trabaja, o los cuidadores trabajan, o los abuelos, dependiendo con quiénes vivamos, ¿cierto? Hay un sistema laboral que es mucho más largo, sumado que los niños están en el colegio, y como que cuesta encontrar un punto de encuentro, pero siempre hay un punto de encuentro durante el día, entonces, o al menos un punto de encuentro durante la semana. Organicémoslo, planifiquemos ese punto de encuentro. Hagamos una agenda, así como ponemos las horas del médico, la reunión de apoderado, la reunión de mi trabajo, el encuentro con mis compañeros, qué sé yo. También agendemos, ¿cierto? Los momentos en familia. Planifiquémoslos. Si no estamos acostumbrados a tenerlos, planifiquémoslos. Empecemos por ahí. Planifiquemos un momento en familia y pongamos qué vamos a hacer.
Ya, vamos a conversar, vamos a jugar, vamos a ver una película juntos, vamos a comer algo, vamos a, no sé, partamos por ahí, por tener estos momentos que son de encuentro y de conversación. Y cuando hablo de estos momentos en familia, familia con todas las palabras que esto significa, es decir, familia grande, familia chica, mamá papá, mamá hijo, hijo papá, mamá con mamá, papá con papá, es decir, la realidad que tengamos cada uno, pero juntémosla, organicémosla, preparemos espacios bonitos. Quizás en un principio va a ser una vez al mes, después va a ser una vez a la semana, quizás después va a ser diario. Y podamos instalarlo y empezar a instalar estos momentos que nos valoramos, que nos queremos, que nos acompañamos, que dejamos el celular de lado, que nos desconectamos de las redes para estar conectados con el otro. Y en torno a los establecimientos educacionales, bueno, ahí la verdad es que es un cambio de enfoque. Ya tenemos una educación aún muy adultocentrista, una educación que lleva a homogeneizar a todos, ¿ya? Como que creamos prototipos de alumnos y es complejo, pero por alguna parte hay que empezar. Y independiente que a lo mejor el establecimiento no nos acompañe mucho en las ideas, uno si trabaja en un aula es el dueño de su aula y tiene que hacer acciones de cambio, ¿ya? Y en lugar de enseñar a los niños a encajar en un sistema que no los representa, debemos hacer que el sistema educativo se ajuste a la diversidad de los estudiantes, ¿ya? Y esto implica cambios en la metodología de enseñanza, en cómo los vamos a evaluar, en cómo definimos el éxito, ¿ya? En cómo nos enfocamos en el crecimiento individual de cada uno, en su carrera individual, en su ruta individual, en cómo no los hacemos competir, ¿ya? Sino que compita con su propio crecimiento, ya no lo hacemos competir con otros. Y es un trabajo, ya, pero pequeños cambios en la forma que actuamos, en las formas que conversamos. Y aquí también les doy la misma orientación. Generemos espacios de comunicación con los alumnos. Conozcámoslos. Establezcamos lazos con los alumnos. Propongámosles desafíos. Miren, yo les tengo que enseñar esto. Pero ustedes, ¿cómo les gustaría aprender esto? Es decir, ¿qué les gusta a ustedes? O sea, y juntemos ambas cosas. Ya, mezclemos, ¿cierto? Lo que yo tengo que, por obligatoriedad, enseñarles, por la edad, por el nivel en el que están, ¿cierto? Con sus gustos, con sus intereses, con sus realidades, con lo que lo hace feliz. Porque para aprender tenemos que tener emociones que nos dispongan a aprender, ¿ya? Y las emociones que se disponen a aprender abren nuestro cerebro y nos predisponen a crecer, a avanzar, a moldear nuevos aprendizajes. Ya un niño que no conecta con la emoción de ese profesor, de ese educador, así luego no aprende. Entonces tenemos que generar un cambio, una diferencia. ¿Qué pasa con los niños que tienen mayor dificultad? Cuando entre todos nos proponemos apoyarlos, cuando entre todos nos proponemos ayudarlos, cuando entre todos nos ponemos contentos porque logró avanzar, es comunidad. Ya el aula es una comunidad y debemos trabajarla desde esa forma. Y recordar siempre que los niños aprenden mucho más del ejemplo que de las palabras. A los niños les impacta mucho más, bueno, y no solo a los niños, a todos nos impacta mucho más
el ver al otro hacer algo que lo que pueda estar verbalizando, ¿ya? Por lo tanto, en el aula el profesor es un ejemplo de comportamiento, es un ejemplo de inclusión, es un ejemplo de valores, es un ejemplo de cómo reaccionar a las emociones, porque es el adulto que está modelando el aprendizaje en ese minuto, ¿ya? Y que para algunos es muy significativo. Entonces, si nosotros queremos que los niños sean inclusivos, bueno, tenemos que modelar esas actitudes en nuestro día a día, desde cómo tratamos a los demás hasta las decisiones que tomamos, ¿cierto?, en el aula o en la casa. La inclusión, no es algo mágico, ya no es algo que va a hacerse así como, porque escuché esto, hoy día, mañana soy inclusiva, o porque leí este libro de inclusión, a partir de mañana soy inclusivo. No es eso, ya no es así, ojalá fuera así. No lo es un trabajo a diario. Yo lo vivo a diario, aprendo todos los días, me desafío todos los días a ser más inclusiva, incluso a ser más inclusiva conmigo misma, porque hemos aprendido también a ser muy discriminadores con nosotros mismos, ¿ya? Muy castigadores con nosotros mismos también. Entonces es un trabajo muy profundo, que tiene una alta dificultad, ¿ya? Pero si yo les puedo decir algo, la inclusión no es un destino, ya es un camino que tenemos que recorrer todos los días. Cada interacción que tenemos es una oportunidad para hacer que alguien más se sienta parte de este mundo, ya, para reconocer su valor, para reconocer su potencial. Y si yo los puedo invitar a algo, es a que empiecen a ver la inclusión como algo cotidiano, ya, como un acto de humanidad que va más allá de las diferencias. Y cuando usted en la calle se encuentre con alguien que camina diferente a usted, y lo esté mirando y se esté dando cuenta que esa persona camina diferente, valore esa diferencia de esa persona, porque para que esa persona esté caminando con la dificultad que le conlleva, hace un esfuerzo enorme por salir a la vida, por salir al mundo y poder enfrentarse a todos los obstáculos que el mundo le da, para que él pueda desarrollarse, ¿ya? Y cuando usted en otro lugar llegue y vea a una persona que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, no la mire con rareza, ¿ya? Sino que vean que esa persona ha luchado, que tiene un esfuerzo, que quizás lucha con una enfermedad, que quizás lucha con emociones que le ha tocado lidiar, con dificultades durante la vida, y hace todo lo posible para salir adelante y convivir con los demás, en un mundo que también es muy complejo. Y así podría darles una lista de características que nos hacen distintos a los otros, y ahora en más esa invitación ya yo sé que es difícil, porque a todos, cuando vemos a alguien que es distinto al prototipo que yo veo en mi espejo, ya quizás me choca, quizás me provoca una reacción, quizás me emociona, quizás me provoca rechazo, pero des esos segundos para respirar y decir, detrás de esto que estoy viendo, hay un ser humano igual que yo, ¿ya? Y que sale al mundo y que lucha, que ama, que vive, que respira igual que yo. Si los puedo invitar a esta semana, es a que se tomen un momento para reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros, desde nuestro espacio, podemos ser más inclusivos, ya sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, ¿ya? Cambiemos juntos estas pequeñas cosas que al final hacen una gran diferencia. Y mi invitación es a eso. Incluso, si yo les puedo contar algo desde mi experiencia, mi hija, y ella tiene una discapacidad motora,
Mucha gente a veces no se da cuenta, pero otros sí se dan cuenta ya cuando la observan más. Y ella misma, de repente, se ha sentido ella discriminando, así en el sentido de mirando a otro como, ay mamá, qué onda mira cómo es, no sé ni más. Entonces la inclusión, como les digo, es algo que es difícil de insertar, porque somos seres que vivimos, que nacimos en un mundo que no es inclusivo, ya que ve la diferencia, que se fija en la diferencia, pero no desde hoy lo bonito de la diferencia, sino desde la rareza de la diferencia. Entonces, ¿es desafiante? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Se va a hacer un cambio de un día para otro? No. Con el pequeño cambio que yo voy a hacer hoy día, mañana todo el mundo va a ser inclusivo. No. Pero pequeñas acciones que nosotros hagamos son un paso adelante que no existía, ¿ya? Si nosotros queremos dejar algo a nuestros hijos, que es un mundo mejor, ese mundo mejor lo tenemos que empezar a construir ahora. ¿Con quién? Con nosotros mismos y con nuestros hijos. Con nosotros mismos y nuestros alumnos, ¿ya? Valoremos, amémonos, y de verdad les doy un abrazo grande, los aliento, me aliento a poder avanzar en inclusividad. Es desafiante, y como siempre les comento también, no esperemos que las cosas lleguen desde otros, ¿ya? Empecemos nosotros, desde nosotros hacia afuera, ¿ya? Y cuando nosotros generamos cambios en nosotros mismos, el entorno también empieza a generar cambios. Gracias por acompañarme en este episodio y de verdad espero que les haya dejado, como siempre, algo que pensar, algo que hacer, ¿ya? Y que se sientan inspirados, ¿ya? Inspirados a ser parte del cambio profundo en ustedes mismos y del cambio profundo que queremos en otros también, ¿ya? Nos escuchamos en un próximo episodio y bueno, seguiremos construyendo un mundo más justo y más empático. Un cariño para todos y no se olviden de compartir, darle me gusta, darle like, suscribirse y todo lo que sea necesario para que hagamos más grande esta comunidad. Chao, chao.